Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, soy docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos un invitado muy interesante, Omar Rincón, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Masters of Arts de la State University of New York y comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana. Omar además es profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Hizo maestrías en Educación y Comunicación y posgrado en Cine y Televisión. Omar investiga, ensaya y escribe de culturas mediáticas y estéticas del entretenimiento. También nos acompaña en el día de hoy Miyerlandi Cristancho. Miyerlandi es recién egresada del programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es voluntaria del Observatorio de Diseño y Producto. Me acompaña hoy como co-host. Hola, Mimi. Hola, profe. Buenos días, Omar. Un gusto poder acompañarlos en la entrevista. Tú has escrito diferentes artículos, has escrito libros, capítulos de libro y varias columnas de opinión en diferentes periódicos. En la actualidad tienes una en El Tiempo que se llama El Otro Lado. Hoy queremos charlar sobre cultura y comunicación. Específicamente queremos reflexionar contigo acerca de tu perspectiva sobre industrias creativas y culturales en Colombia. Así que quiero empezar preguntándote, ¿cómo entiendes tú el concepto de industrias creativas y culturales? El concepto de industrias creativas y culturales tiene un problemita muy complicado que se llama lo naranja. Creo que teníamos el concepto claro hasta que llegó la naranja de Duque y dañó todo, y esto ya es un desastre universal. Porque a final del siglo XX se comenzó a considerar que la cultura, si enfatizábamos el aspecto creativo y el aspecto industrial, la cultura se convertía en un productor de economía, en todo lo que significa economía, no solamente en consumo, sino en empleos, en innovación, en maneras de crear, en maneras de pensar el mundo, como es la cultura siempre. Era como que la cultura era productiva en muchos términos y con mucho y tenía valor, eso que llaman agregar valor. Y en eso funcionó, pero funcionaba como un sistema orgánico. Las industrias creativas no funcionan como un concepto por fuera de una articulación orgánica de sociedad. O sea, implicaba, por ejemplo, convertir a Barcelona en un nodo, una ciudad que a partir de la arquitectura, los eventos, las exposiciones, la televisión, el cine, el teatro y turismo y todo, se organizaba como en un clúster para convertirse en un polo de desarrollo. Y eso, al final del siglo pasado, funcionó muy bien y hubo ejemplos exitosos. En Colombia la única ciudad que intentó hacerlo fue Medellín y por ahora es puro discurso y nada de concreción. O sea, cuando uno va a ver los datos duros de cuánta plata entra y cuánto está organizado, Medellín, al lado de Bogotá no es nada. Bogotá es la ciudad power en Colombia. Y todo venía bien, pero ese concepto se comenzó a degenerar porque básicamente cuando todo el mundo compite por lo mismo, pues deja de tener originalidad e innovación. Entonces cuando llega la economía naranja, que ya de entrada se llama economía y es naranja, y naranja es el color que le tocó a la tecnología, ya no tiene nada de cultura, y entonces comienzan a hablar de emprendedurismo, que es un concepto económico, de trabajar bajo riesgo de uno, sin derechos laborales y sin apoyo de nadie, creyéndose empresario, y segundo, asumiendo que la tecnología es el vector de la innovación, o sea, que es la tecnología eso, y que la cultura es un contenido que puede entrar a funcionar para eso. Entonces, la economía naranja le ha hecho un daño a todos los conceptos que se venían trabajando con un gran elemento de historia, de densidad, de memoria, de concepto, y volvió un concepto gaseoso, humo, que nadie puede entender, que nadie puede acoger y que básicamente
Hoy en día, bajo el concepto de economía naranja, el concepto de industrias creativas es todo lo que toque la tecnología se vuelve industria creativa. Y eso no es tan cierto, porque para que sea industria creativa tiene que producir o empleo, o billete, o valor agregado, o algo. Y todos los proyectos que uno ve no están produciendo ni plata, porque la plata la ganan las tecnológicas, ni empleo, porque es cada uno explotándose a sí mismo, ni valor agregado en términos de cultura. Y hay una cosa que, pues, para empatar con eso, que ustedes que están en un laboratorio, pues sería interesante también la reflexión de ustedes, en el sentido de que se asume que somos innovadores por naturaleza. O sea, que Johanna y Miller son innovadoras automáticas, que si cogemos un celular o un Adobe Premiere, ya somos creadores. Y yo creo que nos han dado cuenta que la cultura colombiana, la educación colombiana, la política colombiana ha sido una cultura de obediencia, no de innovación. Aquí nos pagan por obedecer, no por innovar. Entonces la innovación no se da gratuitamente, y eso es un concepto que es clave para las industrias creativas. Si tú no formas a una sociedad para fracasar, para innovar, para experimentar, para eso, pues no va a poder crear eso. Eso, por más que haga, casi todos quieren obedecer. Entonces, si Johanna le dice al estudiante, mira, ese trabajo hazlo por el lado derecho, el estudiante lo va a hacer por ahí porque es lo que dijo la profesora, no porque él crea que debe hacerlo por el lado izquierdo, porque no tiene la autoestima de poder realmente atreverse para eso. Yo creo que en el fondo, para mí, para concluir toda esta disertación tan rara, yo diría que industrias culturales y creativas, o creativas y culturales, o como quieran darle el nombre, para mí tiene que ver como con tres cosas fundamental. Una, con la experimentación, que seamos capaces de experimentar, no de copiar. Dos, que estemos inscritos en una cultura territorial desde donde innovar y desde donde crear. O sea, estar inscritos en mi territorio, en mis sentidos, en mis memorias, en mis historias, en mis identidades, porque desde ahí es que puedo tener el acervo para poder crear. Y tres, que tener un trabajo fundamentalmente de lo simbólico, que es poderosa simbólicamente. Y por eso el mercado nunca podrá ser innovador, porque el mercado cree que es la copia, la reproducción globalizada y la producción de una cultura desechable. Entonces yo creo que ahí es interesante como para poder ser creativo, toca estar inscrito en el ritual de comunidad, territorio e identidad. Ahí tú tocas unos puntos muy interesantes que tienen que ver con esa unión entre innovación y creatividad, ¿no? Porque también estamos como en una tendencia a que el innovador es emprendedor, ¿no? Y entonces entramos en una distopia en el que el innovador que se convierte en emprendedor, por lo tanto, es ese burgués capitalista que siempre ha estado detrás de ese tono, de alguna manera económico, que tú tanto criticas. En ese punto, ¿cómo podemos diferenciar ese innovador de ese emprendedor en diseño, en creatividad? Mucho, yo partiría de primero los tres términos. Yo, por ejemplo, ahora prohibí en mis cursos usar la palabra creatividad. A mí, yo prefiero la palabra oficio. O sea, es que hay que ser creativos. A mí eso de ser creativos me suena a no tener oficio. Es como oficio en el sentido oficio, en el de tener la capacidad de conocer cómo se hacen las cosas, de ser capaz de pintar la Mona Lisa y después de que la imito sí ser capaz de crear, pero no crear sin conocer la Mona Lisa y hacer otra Mona Lisa. Eso no tiene ningún sentido. Entonces la creatividad es vendida por todo, es la palabra con mayor mercadeo de todos lados, la usan los papás, los profesores, los de marketing, los que venden productos, y creo que hay que comenzar a prohibirla. Hay un trabajo que se llama, ahorita se me fue el nombre, pero es divino porque es un estudio que se llama No Creatividad. Y es interesante, enseña todos los ejercicios que hacen en clase, son cómo meterse en el oficio. Entonces, por ejemplo, pone a transcribir en un computador 20 páginas de un libro. Los estudiantes, pero profe, transcríbalo. Y después los pone a reflexionar sobre la letra que escogieron, el ritmo en que escribieron, qué palabras sonaban mejor. Y eso termina por darte cuenta que ese artefacto de escritura tiene una lógica y un funcionamiento, para poner un ejemplo frente a eso. Segundo,
la innovación va a tocar hacer lo mismo. Prohibido innovar. Porque innovar respecto a qué? O sea, la innovación puede ser volver atrás. O sea, la innovación en este momento puede ser no seguir corriendo a usar toda la transmedia que propone todo el mundo, y de pronto lo innovador hoy es hacer un diseño de una experiencia cultural basada en lo corporal de animación cultural religiosa de los años 20 del siglo pasado. Eso puede ser la innovación. O sea, la innovación no es ir para adelante, eso depende de un concepto. Está en prohibido lo de innovación. Lo que sí queda claro es el concepto de emprendedor. El concepto de emprendedor es una manera cool que vendió el capitalismo para decirnos: explótese a usted mismo. Nos gradúa a todos de empresarios, y al ser todos empresarios no tenemos que pagar, recibir salario, no tenemos jornada laboral, no tenemos derechos laborales, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos para nada. O sea, arriésguese usted mismo, por lo cool de que yo soy emprendedor y soy empresario, a quebrarse por sí mismo, y nadie es responsable de eso. Es el Estado. Deja en ti toda la responsabilidad de construcción de futuro, y eso es terrible. Por eso es frustrantísimo, porque siempre le muestran a uno un caso de éxito, pero ese caso de éxito corresponde a 999,000 casos de fracaso. O sea, que hay un problema complicado para eso. Definido eso, de que el emprendedor, la innovación y la creatividad se los tomó el mercadeo y el capitalismo para lavarse responsabilidades de creación, entonces en diseño es mucho más complejo, porque el diseño tiene que, de alguna manera, como ustedes ya lo han asumido, interactuar con el mundo. Uno no diseña como el arte que diseña, el arte hace arte sin importar el mundo. Quiere preguntarle al mundo y a cuestionar al mundo y hacer obras que, si el mundo las entiende bien, si no las entiende ya las entenderá, y es provocar sentidos diferentes en el mundo. El diseño, en cambio, busca agregarle valor al mundo, por decirle alguna cosa, que cada cosa que haga tenga una utilidad mínima para el mundo, y que además agregue, ojalá, mi principio, algo de belleza, que para mí es clave, que pensar en belleza, y que además de belleza aporte al estilo de vida del sujeto y de la comunidad en la que participe. Digo, para mí, esto es una definición de un tipo que no es diseñador, pero a mí me parece que es importante eso, que si uno le aporta a eso, es increíble. Yo consumo hoy objetos, servicios, ideas, experiencias que tengan que ver con aumentarme mi concepto de mi estilo de vida. Entonces casi que toca diseñar para construir estilos de vida, experiencias de estilos de vida. Y en ese sentido, el diseño por eso se volvió el diseño comunicación. Yo, por ejemplo, que yo vengo de comunicación, digo, ya ahora nos perdimos hasta nosotros ahora es el mundo al revés. La comunicación la pasa enfatizando el diseño, y el diseño la pasa enfatizando la comunicación, pero ambos entienden totalmente distintas las dos cosas. O sea, en comunicación entendemos el diseño como el armar la idea, estructurar el producto, todo ese tipo de cosas. En diseño es otra cosa. Y ustedes entienden la comunicación en diseño como la capacidad de interactuar con los ciudadanos, con los usuarios, con el encuentro. Cuando para nosotros la comunicación es la construcción de rituales, de comunidad, para producir sentidos sociales. ¿Ve? Es totalmente como distinto, y lo cual no quiere decir que esté bien o mal. Son maneras de usar las ideas y los conceptos. Entonces no sé si te respondí, pero era como por ahí que iba la cosa. Sí, total. Yo soy diseñadora gráfica de pregrado, y cuando uno trata de identificar a estas alturas, ¿no? En su momento, cuando yo estudié diseño gráfico en la vieja guardia, nosotros no teníamos computadores. O sea, yo empecé a usar computadores en sexto o séptimo semestre, ¿no? Entonces al principio todo era análogo, y todo el tiempo le decían a uno, su función diseñador gráfico es comunicar a través de imágenes, ¿sí? Entonces a nosotros nos crean como comunicadores visuales. El diseñador industrial, que ahora que soy docente de diseño industrial, entonces los enseñamos para que comuniquen a través de objetos, ¿cierto? El de interacción, entonces, tiene que comunicar a través de experiencias. Finalmente, el diseño contemporáneo ya no satisface tanto necesidades, esos asuntos ya se solucionó en el siglo XX. Ahorita estamos en una producción de experiencias, ¿no? Hay experiencias nuevas todo el tiempo, a través del objeto, a través de los espacios, a través de los museos, etcétera, etcétera.
Esa palabra comunicación se vuelve muy importante para el diseño. Y la palabra cultura, ¿no? Porque también somos creadores de cultura material e inmaterial y modificamos una serie de modelos de pensamiento, ¿no? De entender el mundo. Entonces, a la luz de eso te pregunto yo, ¿tú crees que existe en nuestro país una comunicación local, una comunicación nacional, un modo de entender el mundo muy específico desde la colombianidad, por decirlo de alguna manera? Bueno, dos acotaciones anteriores a eso para los oyentes. Es uno, Johanna no parece análoga, o sea, yo no me la imagino, no tiene la pinta de haber tenido que experimentar analógicamente el mundo, no sé, pero ella dice que sí, entonces creámosle un acto de creencia. Y, do- y dos, antes de eso yo siempre me pierdo en las definiciones y entonces el concepto es qué es lo cultural en este momento en una sociedad, ¿me entiende? Porque en una clase de cultura rapidísima, la cultura, técnicamente hablando, eran antes las artes liberales que no tenía que ver con artes, sino que era con maneras de pensar el mundo, que era la retórica, la gramática, la dialéctica, la matemática, la astronomía, la geometría y la música, o sea, lenguajes abstractos y lenguajes de poder conversar en el mundo. Luego vinieron las bellas artes, así rapidísimo, entonces entraron las 7 artes, y las 7 artes son una creación del cine, eso no existía en las bellas artes, pero el cine para creerse, como se cree mejor que todo el mundo, entonces creó las bellas artes para decir que el cine incluía todas las artes, las 6 anteriores. Después aparece el concepto de cultura se amplía a que hay culturas respecto a las identidades, a las geografías, a los territorios, a las memorias, y entonces van a ver la sociedad en términos de culturas ancestrales, de culturas particulares, todo ese tipo de cosas. Y hoy en día hemos llegado ya a hablar de las culturas en términos de colonialidad y de colonialidad, de identidades otras. El feminismo es una cultura, el orientalismo es una cultura, las culturas de nuevas sexualidades es una cultura. Entonces, el concepto cultural, digamos, está atravesado por una cosa que yo llamo hoy que nosotros somos hijos de las culturas bastardas. Entonces, por eso no se puede hablar de una cultura local específica, porque somos hijos de las culturas bastardas. ¿Qué es lo que significa con eso? Johanna y Mili, cada uno practicamos una cultura bastarda no parecida, pero similar. O sea, como si por ejemplo, Johanna fue en su época gamer, pues tiene una cultura gamer más rockera, más en su familia era boyacense y entonces bailaban chucuchuco, más en sus viajes la pasaban en la costa, uno va armando un cerebro cultural que no se da cuenta y que expresa. El problema hasta ahí no es grave, ahí es donde tu pregunta tiene mucho sentido y es como yo comienzo a hacer de la cultura mi lugar de enunciación, y eso para mí es clave, que aprendamos que no es como dice la economía naranja y el naranjito buitrago, sino que es que hay que copiar a Miami o a Silicon Valley. No, exactamente eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar todo eso, no desechar nada de las incidencias culturales que tenemos y mezclarlas como un DJ desde mi territorio cultural, porque eso es lo que me da especificidad y singularidad para llegar al mundo. O sea, si yo no creo desde acá, pues crearé como estilo Miami, pero Miami hay una cantidad de gente que hace Miami, pues yo no tengo por qué seguir haciendo Miami. Y en ese sentido, Colombia sí ha construido culturas particulares, que llamo culturas bastardas, que son culturas DJ, que cogen el mundo y lo mezclan desde lo local. ¿En qué campos tenemos culturas bastardas muy colombianas? La mejor que tenemos es en las músicas. La cumbia, por ejemplo, es capaz de viajar por el mundo y volverse local y translocal en cada parte del mundo. O sea, la cumbia es tan poderosa porque tiene una identidad móvil, fluida, de flujo. Entonces llega a Argentina y se vuelve cumbia villera. Y la cumbia villera es cumbia nacional en Argentina. Viaja a Perú y se vuelve música chicha o tecnocumbia y se vuelve nacional. Viaja a México y se vuelve sonidero y ritmo Colombia y se vuelve nacional de México. O sea, la cumbia no tiene ningún problema en prestarse para que cada uno sea nacional. Y en Colombia crea
una matriz de un esplendor narrativo que hemos podido construir el movimiento musical más poderoso de este momento en el mundo mundial de verdad, que es de una creatividad alucinante. No es la creatividad, es la capacidad de tomar lo local y mezclarlo adecuadamente. Entonces tenemos Sistema Solar, Bomba Estéreo, Chucky Town, por el lado de la gente que me gusta a mí, pero también está lo que hace J Balvin y Maluma, que vuelven una cosa más comercial, o el vallenato que hace Silvestre Dangond, o sea, y comenzamos a ampliar, y esto Lido Pimienta, y comenzamos a mirar, y es, oiga, pero ¿cuántos hay buenos? O sea, hay porque fuimos locales. Y el mundo nos reconoce y dice súper chévere. En la telenovela también. Comenzamos a mezclar y creamos productos auténticamente populares como nuestros, como Betty la Fea solamente puede ser hecho en Colombia, la hicieron en 40 países y en ningún país se parece a la de Colombia. La narconovela la sabemos hacer maravillosamente, ni Netflix nos ha podido imitar para hacer eso. Las bionovelas, nosotros cogemos la vida de Diomedes, hacemos 500 capítulos, México coge la vida de Juan Gabriel y hace 12 capítulos. Es un desperdicio. Nosotros sabemos hacer, ¿cómo no va a hacer unos 500 capítulos con Juan Gabriel? Eso en ese campo también podemos hacerlo. Ahora lo estamos haciendo, por fin descubrimos, en la comida, en tratar de hacer una comida que mezcla lo amazónico con lo pacífico, y ahí fue donde creamos la innovación. Mientras seguíamos haciendo Cachacolandia, Paisolandia y Caribe, hacíamos comida chévere, pero no era de exportación. Cuando le metimos Pacífico y le metimos Amazonía, esto está explorando. Ahora la comida colombiana sabe a Pacífico y Amazonía, pero con toques caribeños, y entonces comienza a construir una cosa que no tiene que ver ni con la bandeja paisa, ni con el ajiaco bogotano, ni con nada de esas culturas tradicionales, conservadoras, que están para ese tipo de cosas. Entonces en esos campos lo hemos hecho. Y creo, yo no conozco mucho el campo del diseño, pero creo que el campo del diseño tiene un problema industrial, y es que los capitalistas, porque una amiga que trabajaba en eso, los que son dueños, los que tienen el billete, lo que hacen es comprar catálogos y ponerles a los diseñadores a que los imiten a la colombiana. O sea, nunca les dice creemos nosotros, sino es, mire, este catálogo triunfó en París o en Milano o en Buenos Aires, entonces, por favor, quiero que lo haga igualito, pero con un toque colombiano para que no nos cobren derechos de autor y en la reproducción de tipo de cosas. Entonces lo que hacemos es una maquila, y el pobre diseñador tiene que repetir eso diciendo, pero yo podría crear una cosa, yo podría hacer una cosa, porque nosotros creemos que integrarnos al mundo es integrarnos copiando. Entonces esa es mi percepción frente al diseño, o sea, que no tengo. Y lo mismo, por ejemplo, lo que tú estudiaste de diseño gráfico. En diseño gráfico nosotros terminamos copiando. Perú creó la gráfica chicha. ¿Por qué nosotros no fuimos capaces de crear esa gráfica popular nosotros? No. Nos toca copiar a México y a Perú, pero nosotros la teníamos. Porque denigrábamos de la estética de Soacha que llamamos en Bogotá, y ahora que está de moda, entonces ahora sí todo el mundo la copia, pero la copiamos con un sentido burlón, no con un sentido celebratorio, que es otra cosa que me parece que tiene mucho el diseño colombiano. Nosotros cuando tomamos lo popular lo tomamos para reírnos, para burlarnos, para exhibir nuestro gusto, porque somos una sociedad clasista. En Perú o en México lo toman para celebrarlo, y eso es una diferencia radical. Se lo toman en serio como parte de lo que uno es. Entonces cuando nosotros aquí hacemos algo popular, el gomelo que está haciendo eso está pensando, uy, vea cómo soy de cool, me burlo de estos pobres, cuando voy a decir es cómo son de poderosos, cómo desde ahí crean una cosa que es tan poderosa narrativamente y tan poderosa en identidad porque nace en la cultura. Entonces yo creo que sí, la pregunta que tú dices, para mí clave es: copiemos de todo el mundo inconscientemente como copiamos siempre lo bastardo, pero si quiero ser innovador, creador, creativo, tengo que practicar lo local como lugar de enunciación que me permite tener un estilo singular en el mundo. Súper, me haces acordar un poquito de los aymaras, ¿no? Es un caso de estudio que utilizo en mis clases de teoría del diseño, precisamente sobre lo que tú dices, ¿no? La enunciación de lo popular con el orgullo,
a diferencia del colombiano, que pues desde siempre hemos querido blanquear nuestra raza, negar nuestro indigenismo, ¿sí? Nuestro afro y eliminar todo eso, y eso claramente nos permite no saber a dónde regresar, ¿no? Nosotros no sabemos para dónde mirar cuando hablamos de lo propio, entonces nos vamos hasta muy atrás, precolonia, y resulta que ahí tampoco estamos, entonces es difícil. No, y para además crea una mezcla que si tú miras Colombia, yo te puedo decir dónde hay estéticas propias. Entonces, no, el Caribe podremos burlarnos lo que quiera, en música, comida, cuerpos, sabores, gráfica, la tiene clara. Cali, por alguna razón, Cali dio un tumbao, que es creo que la ciudad más visual y con más diseño. La ciudad con más diseño gráfico de Colombia es Cali, hacen unos afistes súper bacanos. Va a Medellín es conservador y tiene un diseño pacato, pecador, todo es como contenido para no pecar, y cuando peca es como sexualito, entonces, pero tiene su estilo. El problema somos nosotros, Bogotá. Aquí como está la mezcla, esta ciudad no ha podido construir un estilo Bogotá, porque Bogotá es como el estilo, queremos ser, una parte quiere ser como Londres, otra como Francia, otra como esto, otra como Barcelona. No queremos ser bogotanos, pero si somos bogotanos tratamos de ser caribeños, pero no somos, o sea, es un desastre Bogotá, lo cual también es una virtud porque es el lugar más creativo que tiene Colombia por esa mezcla. O sea, donde se hace lo mejor diseño caribe lo hacen en Bogotá, el mejor diseño bayuno lo hacen en Bogotá, el mejor diseño, entonces tiene alguna cosa también interesante eso. Pero si uno se pregunta, tú le pones yo hago muchos ejercicios en clase de visualidades sin formar en nada, mis clases no tienen nada que ver, digo, hagan una visualidad, ¿cómo, profe? En PowerPoint, en meme, en collage, en pega, como quieran, a mí me importa cero los programas que lo hagan, sobre cuál es el gusto Bogotá, y es curioso cómo cada estudiante llega con unas cosas rarísimas, como la póker, y el chocorramo, y yo digo, pero, ¿eso es Bogotá? O sea, ¿me entiende? Es como una cosa rara, o sea, nosotros no hay una reflexión como sobre qué es nuestra construcción del gusto bogotano, eso no existe como tal. Sí, el cachaco. Sí, pero el cachaco es como un concepto que parece anquilosado en el tiempo, o sea, usted el cachaco nunca se lo puede imaginar, sí, digamos que el cachaco de hoy sería el gomelo, pero Juanpis, pero eso es un pedacito de Bogotá, es el pedacito pequeñito, arribista, porque también existe la otra Bogotá popular, y está la Bogotá nuestra, que es esa que no sabemos bien qué es, que es como una mezcla entre todo. Entonces, digamos que de alguna forma es compleja la situación como para plantearse esos estilos, y yo creo que sí, la pregunta es que falta mucha autorreflexión crítica de nosotros mismos, sobre lo que hacemos. O sea, y si tú miras, lo digo porque cuando tú miras en el periódico y hacen que colombiano triunfó, casi todos siempre dicen, es que triunfó en Miami, es que la gente de Miami lo aceptó, nunca dicen, triunfamos como nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí hay dos culturas indígenas que me parecen alucinantes en términos estéticos, que son los aruacos. Los aruacos han sabido vender su diseño como de lo más cool de Colombia. O sea, uno ve un aruaco y mi respeto, esa pinta blanca, esa forma de vestir, ese pelo largo, y es una imponencia que todos hicimos, sí señor, como no. Sus mochilas son el diseño más alucinante, le tienen storytelling a cada mochila, le arman eso, claro, tienen esa Sierra Nevada divina, tienen un storytelling del cuidado del agua, han montado intuitiva o políticamente, como sea, un discurso espectacular. Y lo mismo pasa con los wayuu, o sea, han logrado montar que uno reconoce algo wayuu o algo aruaco en cualquier parte. En cambio, por ejemplo, las otras comunidades indígenas no han logrado construir eso. ¿Por qué? Porque ellas están mucho más en su tradición y menos comunicadas con nosotros. En cambio, los aruacos decidieron que ellos se comunican con nosotros, los hermanos menores, luego tienen un principio de comunicabilidad.
y los guayú fueron intervenidos por el contrabando, la corrupción, entonces les toca convivir, ellos no tienen otra opción que convivir con todo eso, entonces les obliga a tener una definición de su estilo frente a eso. Entonces yo creo que a partir de eso el problema de Bogotá es que nosotros somos tan genios, nos va tan bien que ¿para qué tenemos que construir? O sea, los pobres paisas que construyan, los caribes, los payunos que construyan porque les toca, pero si Erótica miraba las cifras, 75% de la innovación en Colombia pasa por Bogotá, pues eso. Si Bogotá tiene el presupuesto de las 8 ciudades siguientes de Colombia, sí, o sea, si aparece eso, ¿uno qué dice? Pues Bogotá no tiene por qué preguntarse, si así nos va bien, ¿por qué carajos vamos a definirnos? Mimi, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo tenía una pregunta en cuanto a lo que comentabas de la industria que en Colombia. Yo como egresada salgo al mundo laboral y empiezo a buscar trabajo. Y lo que veo es que precisamente lo que comentabas nos muestran es un catálogo de cosas que ya existen y se pierde la innovación porque nos piden de lo mismo. Somos como una máquina intermediadora que logra una copia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes incentivar y ser parte activa de la diversificación y ampliación de la industria creativa y cultural y de comunicación, pero local? Pues básicamente hay un problema complicado porque lo que tú dices, el diseño cuesta, como la comunicación cuesta, o sea, si yo voy a hacer una serie de televisión y viene Netflix y me dice que me pagan el triple que lo que paga Caracol y me dice que haga la serie y me dice que quiera que la haga colombiana, bien colombiana, pero cuando ya la mando el libreto me dice no, pero es que así no es. Es que aquí en Netflix trabajamos, la estructura del guión es esta, los personajes son estos y hacen narcos y uno dice, pero eso no parece Colombia, ¿ve? Entonces retoma lo nuestro, el cliché, pero el que financia dice, quiero que lo que sea estilo Miami, nos fregamos. Entonces es muy complicado poder innovar si el que tiene la plata. Y si además el gobierno, que es el que podría incentivar esa búsqueda de las estéticas locales, te pone como ejemplos a emprendedores gringos, influencers gringos, para que se parezca y siga el modelo de ellos y trae influencers para esos diseñadores internacionales, para que copie el modelo de negocio y el modelo de creación de ellos, pues no hay ningún incentivo para que tú digas quiero crearlo local, no hay ningún incentivo por ninguna parte. Lo que sí creo es una cosa que viene de la enseñanza que hacemos en el periodismo, y es que a uno le toca cumplir lo que toca, o sea, por ejemplo, y no meterle más energía, o sea, que uno tiene que destruir las energías. Entonces, si yo escribo para un periódico, pues yo hago lo que me pidan, no voy a poner más energía. Si me piden 500 palabras, escribo 500 palabras. Si me ponen que escriba 3 artículos al día, escribo 3 artículos, yo no eso. Pero mi reportería, o sea, mi investigación, yo descubrí que había 5 ideas más. Esas ideas las copio aparte en otra libretista y las voy desarrollando aparte. Entonces yo tengo como una cadena de obediencia para ganarme la plata y una cadena de experimentación donde voy haciendo lo mío, pero tengo que ir haciéndolo. En un momento dado, esa cabina, esa línea, ese eje de innovación o de creación o de experimentación o de mi laboratorio se puede convertir en algo, y eso inmediatamente lo puedo publicar en internet, donde sea, y me descubren, y eso mismo que adquiere el mercado. Entonces ese mecanismo, esa línea paralela, ese lado B que tenemos todos, si lo hago, tengo que hacerlo, porque muchos estudiantes y muchos jóvenes tienen el lado B, pero la pasan diciéndolo, y entonces dicen, pero háganlo. No, profe, es que no, háganlo. No, hoy no hay disculpa. En la época mía sí había disculpa. Nosotros para tener una cámara era jodidísimo, para editar era jodidísimo. Hoy tú puedes hacer todo lo que tú quieras y comenzar a trabajar eso. Y cuando tú logres publicarlo por algún lado, un día te van a descubrir y al mercado va a pegar el brinco y dice, me interesa este estilo, venga para acá. Entonces, de alguna forma yo creo que es eso. O sea, yo creo que en Colombia la creación, la innovación, la experimentación le toca por cuenta de uno y como lado B de la cultura, no como el lado A, y que toca jugarle a esos dos elementos. Entonces yo, por ejemplo, te diría, déjame ver lo que tú has hecho. No, es que he tenido dificultad. No, así no vale. No, es que muéstrame que eres bueno. O sea, muéstrame que has construido. Tú le vas a pararlo. Sí, pero es que no hay tiempo. Bueno, pues tiene que haber algo. Tampoco esté tanto tiempo, por eso hay que buscarle.
la energía. Yo escribí un artículo con una amiga y le dije, ayúdeme con 3 historias para esto. Se demoró casi un mes haciendo las 3 historias. Le dije, pero ¿qué le pasa? No, se puso a investigar, leyó, hizo de todo. Le dije, pero es que esto era para un artículo chiquito, ¿para qué le gastó tanta energía? Uno tiene que gastar las energías. Yo hubiera hecho eso mismo en 2 días, usted le gastó un mes porque, pero es que a mí me gustan las cosas bien hechas. No, uno tiene que saber, las cosas bien hechas depende de lo que yo voy a hacer. No le puedo meter la misma energía a todo. O sea, uno tiene que meterle la energía necesaria a cada cosa. Hay cosas que sí requieren una energía espectacular, otras que no requieren esa energía espectacular. Entonces me parece que lo único que les toca a ustedes es ahí sí, emprendedores de sí mismos, les tocó para poder crear esa innovación. No se me ocurre otra porque no veo que la sociedad esté promoviendo otra. En ese sentido, Omar, ¿tú crees que es necesario que los diseñadores, artistas, productores audiovisuales, en fin, defendamos de alguna manera esa autonomía comunicativa, una especie de soberanía cultural dentro de lo que nosotros podemos crear para darlo a conocer por otros medios que no sean los tradicionales? Pues que yo creo que es fundamental. Yo creo que un error que cometemos en comunicación, en diseño, voy a decirlo en general, porque yo sé que no es así todo el tiempo, es que nosotros la pasamos todo un semestre criticando, de 16 semanas, 12 son de crítica a todo. Y las últimas 4 le pedimos que creen algo que se parezca a lo que hemos criticado. Entonces uno dice, pero a ver, hermano. Yo les pediría que hagan algo que no se parezca a todo lo que hemos criticado. Entonces, en el campo nuestro criticamos el noticiero de televisión, el profesor 12 semanas criticando el noticiero de televisión. Examen final, hacer un noticiero de televisión como el de Caracol. Entonces, a ver, coherencia mínima. O sea, yo le diría, fracasen, hagan un noticiero que rompa la dinámica de eso. Entonces lo mismo haría eso. Entonces me parece que, por ejemplo, yo cuando voy a las cosas de diseño, hay un mainstreaming, entonces usan la temporada. La temporada está de moda, los colores azules, magenta, con luces de neón y unas profundidades minimalistas. Todos los trabajos son igualitos. Entonces, de alguna forma, ahí pasa algo, o sea, y los estudiantes son súper inteligentes como fuimos todos. Un estudiante sabe que tiene que hacer lo que le gusta al profesor, no lo que le gusta a sí mismo. Y ese es el problema que tenemos. Yo, en cambio, lo que le pido a mí me gusta todo. Entonces quedan todos confundidos. ¿Cómo así? Que a mí me gusta, y les muestro ejemplos de lo más quiche, de lo más cool, de lo más esto. Pero, profe, ¿qué es lo que le gusta a usted? A mí me gusta todo, mientras tenga un argumento, una coherencia, unos criterios. Entonces usted puede crear lo que quiera. Sí, ayer me pasó una cosa divina. Una chica no quiso hacer el taller y me escribió una carta súper cool, súper espectacular, porque estaba preocupada por la nota y escribió la carta para decir por qué no hacía el taller. Y le dije, le pongo 5. Esa carta era el taller también. O sea, entonces dice, pero es que usted es un profesor raro porque sí le permite a uno eso, que uno renuncia a hacer el taller. Le dije, usted todo lo puede hacer en esta clase mientras sea por argumento, no porque, es que yo soy un genio, no, o porque me dio la gana, no, con argumentos yo puedo entender todo. Entonces el concepto que tú usaste, Johanna, es la clave. ¿Cómo generamos soberanía cultural? Eso es lo que no ha entendido Naranjito, la economía naranja, que si no generamos soberanía cultural no podemos hacer nada. Es que ese es nuestro lugar de creación. No es entregarnos a los extranjeros para que nos violen todo, no es eso, es para que ser nosotros es lo que ha demostrado que somos en el mundo. O sea, todas las ideas que tenemos es... García Márquez, ¿qué decía? García Márquez es nuestro genio en el mundo, que fue re local. Y él que decía, cada vez que yo estaba sin ideas, en lugar de leer libros o teoría, yo me iba de viaje por lo popular. Y ahí me inspiraba. Nuestro genio en la política, Uribe, es re local. Muchos man no ganaría un voto en ningún otro país del mundo. Nuestro popstar, Pablo Escobar, feo, mal hablado, y supuestamente conquistó al mundo. Es el Che Guevara nuestro, y el man no tiene 2 ideas. Es muy colombiano, es muy esto. La música. Entonces, los ejemplos de éxito de Colombia en el mundo han sido cuando somos nosotros. Sin embargo, en el diseño y en la comunicación tratamos de negar el nosotros para parecer el mundo. Entonces, pues fracasamos, yo creo. Y de pronto a alguien le va bien, pero eso no significa absolutamente nada. Va a contar un ejemplo que me parece que es paradigmático en esas cosas.
En la cerveza, por ejemplo, la cerveza es nacional. Cuando hicieron la campaña de Pilsen, porque todo héroe se merece una Pilsen, era divina la idea. Un tipo que trabaja 8 horas al día, 10 horas al día, se merece una Pilsen, hasta 2, y después le decía, cuídese. Me parecía una idea espectacular. Uno siente, hay veces, yo ayer, los martes digo clase de 12 a 8 de la noche, a las 8 de la noche me tomo una cerveza con unas ganas, digo, me la merecí, me la trabajé 8 horas. Soy un héroe. Sí, soy un héroe. ¿Y estos qué hacen? El director del comercial y los de la publicidad cuentan una historia de trabajadores, pero lo cuentan con estética de Nueva York. Todo hacia lo negro, lo oscuro, lo dark, para que parezcamos de buen gusto. Pero el trabajador colombiano es colorido, es visual, es extrovertido. No le ponga la estética de Nueva York al héroe trabajador colombiano. Usted contó a un trabajador de una metalúrgica de Detroit. Eso no somos. O sea, esa negación de lo nuestro es absolutamente fatal. Soberanía cultural es dejar que nuestro gusto se exprese ahí, que se exprese ahí. La otra de cerveza, cerveza Águila, sin igual y siempre igual. Le han intentado cambiar el eslogan 80,000 veces todos los creadores publicitarios. No pueden, porque sin igual y siempre igual es un valor intangible que define la colombianidad. Somos sin igual los colombianos y siempre iguales. No tenemos ni idea qué es. Es una maravilla, es un acto de fe, es una maravilla. Tienen las chicas águilas y tienen los chicos águilas que saben de fútbol, los colorinches colombianos, asumió la bandera. No, Colombia evoluciona. O sea, concepto evolución. Cuando todo está evolucionando, la paz está yendo para la mierda, cada vez hay más catástrofe, el mundo es una porquería. A ver, el concepto evolución ponen como ejemplo la evolución pasar de Joe Arroyo a J Balvin. Eso, ¿cómo matan a Joe Arroyo? O sea, hermanos, y no es porque J Balvin sea malo, yo ahí no estoy discusionando eso, pero es que no puede ser que una evolución sea pasar de Joe Arroyo a J Balvin, son distintas, son cosas distintas. Pues el pobre J Balvin, le vino una campaña en contra, yo fui parte de eso, se cambiaron las vallas, la canción la guardaron, porque ¿cómo van a hacer eso? Devolverlo un acto publicitario, es aguantar lo que pasa. O sea, entonces me parece que la soberanía cultural sí es el concepto de creatividad. Y ahí el problema que te pasa, Johanna, que también es el otro, que arrancan ahí. Asumamos que eso es soberanía cultural. Habla con tus estudiantes o con tus diseñadoras qué tanta conciencia crítica y autocrítica tienen del concepto nación colombiana o de la cultura popular propia. ¿Qué tanto sabemos? No tenemos la más remota idea. Es más, lo poco que sabemos nos da pena, nos da oso. O sea, es que estamos jodidos. O sea, no conocemos ni de dónde venimos ni qué somos y queremos contarle al mundo, pues no tenemos nada que decir. Así es. Son discusiones muy interesantes que hacemos además también en el observatorio con estos chicos, que hago yo mucho en mis clases de teoría, hablando mucho precisamente de estos personajes que tú nombrabas ahorita, ¿no? La influencia de Pablo Escobar en el diseño. Dedico toda una clase de la influencia de Pablo Escobar en el diseño y los chicos al principio me miran como raro. ¿Qué tiene que ver Pablo Escobar con el diseño? En Colombia todo, ¿no? Todo, marca toda esta narcoestética y todo ese modelo de producción que de hecho sé que tú has trabajado en muchísimos lugares. También quería como que Mimi hablara de una pregunta que sé que ella tenía por ahí en la manga sobre la noción de sublevación. Pero antes de eso, Mimi, simplemente para terminar lo que dijiste, dos cosas. Uno, yo hago un proyecto que se llama Narcolombia, que le recomiendo a los oyentes que lo busquen, pongan Narcolombia o Omar Rincón, y estoy desarrollando el respeto por esa estética. Me parece que la estética narco no es mal gusto ni buen gusto, es la estética capitalista y que fue la forma que encontramos los colombianos de entrar a participar de las estéticas globales. Y ese es su poder, ese es su poderío. El poder de Pablo Escobar no fue narcotraficante, fue estético también. Y eso no lo ve nadie y creo que por eso le recomiendo ver ese tipo de elementos. Y lo otro es que el narco tuvo una gran virtud y es que hizo la cultura bastarda. Como le dijeron, hay que ser capitalista, consiguió plata y luego la gastó
adaptando lo que le pedía el mundo, chicas bonitas, pero las volvió a su estilo. Moda, pero la volvió a su estilo. Es la única cultura nacional realmente bastarda que nunca quiso ser como Miami, ni quiso ser como ningún lugar, sino que quiso ser auténticamente nacional, participando del mercado. Entonces me parece que por eso es que hay que mirarlo y quitarse el moralismo de buenos y malos. Esta cosa es, en Colombia, la cultura paisa nos tiene jodidos porque todo lo volvemos moral, todo es de pecado, todo es bueno o malo. Y no, realmente en estéticas no hay ni bueno ni malo, hay ambigüedades expresivas. Ahora sí, mire. Mi pregunta era en cuanto a, ¿se podría pensar que esa sublevación que tenemos los creativos locales hacia las multinacionales y ese descuido de la soberanía cultural no es una elección sino una única alternativa con la que contamos? Eso teniendo en cuenta el contexto que vivimos de globalización, de capitalismo y de la falta de oportunidades para promover el contenido local. No, yo creo que hay una idea, la idea es como cómo actúa la soberanía cultural, digamos, el propósito es soberanía y cómo la puedo actuar. Y yo creo que todas son canchas en las que hay que jugar, porque si tú te pones únicamente en el lado B, en la cancha de al lado, pues uno juega el partidito, que es lo que nos pasa a todos, jugamos el partidito, al final nos abrazamos, nos emocionamos y la estamos sacando del estadio. No, en nuestra cancha está chiquitica, también queremos jugar en la cancha grande, o sea, me parece a mí que también si uno es resistente, disidente, lo que tú llamas sublevación, no basta con jugar en la cancha de al lado, hay que también intentar jugar en la cancha principal y hackear la cancha principal, o sea que me parece que lo que hay que tener claro es que se juega en muchas canchas, se juega de visitante, se juega de local, se hacen un pechacucha, pues juegan de local, pero si van a un TED juegan en cancha neutral y si van a la televisión colombiana juegan en cancha contraria con el árbitro comprado, con las barras compradas, con los periodistas comprados. Entonces lo que hay que jugarlo en muchas partes y lo que hay que saber es que en cada parte el juego es distinto, que es otra cosa que nos equivocamos mucho. Queremos jugar lo mismo en toda parte, es lo que le pasa a James. James, si es tan talentoso, tiene que jugar en cada cancha, con cada técnico y en cada equipo en la mentalidad de ese equipo. Y él quiere que los equipos jueguen solamente la mentalidad de él. Entonces fracasa en todos los equipos. No es un problema de talento ahí. Dicen que es muy talentoso. Pero él nunca entendió qué es jugar el Real Madrid. No entendió qué es jugar el Bayern Múnich. Y su queja era que la ciudad más cool del momento en Europa, cuando él jugó, y ahorita todavía es Berlín, ya a él le pareció que hacía mucho frío. Imagínense la incompetencia de entender que es la ciudad cultural más power del momento en el mundo mundial, donde todos queremos estar en Berlín. Y este tipo está en un equipo ganando millones de euros y en lugar de dedicarse a jugar en la mentalidad alemana de un equipo que es una máquina, donde todos funcionan como máquina y la creatividad es válida, pero si juega en el colectivo, él era como berrinche de yo soy un genio, tienen que atenderme y tienen que hablarme en español, yo no aprendo ninguna palabra en alemán ni en inglés. Entonces, técnicamente es un fracaso porque él quiere ser él solo y una sola manera de ser de él en todos los escenarios cuando tendría que jugar distinto y podría haber sido exitoso en todos los equipos, que es un poco, digamos, poniendo en términos futbolísticos, el reto de Messi. Messi en Barcelona era un genio, no sabemos si en otro equipo podría desarrollar eso porque tiene otra ADN. Y en cambio la gran virtud del que todo el mundo odia, que es Cristiano Ronaldo, que no es un tipo talentoso, pero es un tipo que trabaja, tiene un oficio monumental. El tipo tiene un oficio que a punta de oficio se volvió bueno y jugó en Inglaterra y le fue bien, entendió al Manchester United, jugó en el Real Madrid, entendió cuando era el Real Madrid. Era el tipo más ofensivo del mundo porque el Real Madrid es ofensivo, arrogante. Ahora la Juventus es más cool porque Milán es muy cool y el Juventus es cool. Entonces tienen que entender eso. Es una manera de entender cómo jugar. Entonces lo que yo creo es que uno sí puede ser disidente, sublevarse, resistente y todo lo que queramos, pero jugando los partidos como hay que jugarlos. Omar, yo quisiera retomar una de tus columnas del tiempo estas construidas en tiempos de pandemia,
me pareció muy interesante para nuestra discusión que tiene que ver con la cultura es la hija boba de las TICs. Me pareció súper sugerente desde el título en adelante. Y la pregunta es si crees que todos los creativos en Colombia estamos contribuyendo a ese fenómeno de subyugación de la cultura a las TICs. ¿Cómo ves esa relación? Las políticas públicas tienen un concepto que es que dirigen un poco la masa. Y la política pública colombiana puso que la economía naranja fuera a cultura y la plata estuviera en Mintic. Entonces lo que decidió fue, para esas discusiones conceptuales, eso que estamos haciendo nosotros, eso hace en el Ministerio de Cultura, discutir, conversar, preguntarse qué es cultura, toda esa cosa, pero sin plata. La plata la vamos a tener donde hay tecnología para emprendedores tecnológicos. Entonces, por cuando yo decía era eso, era que la economía naranja, el viceministerio de Economía Naranja debe estar en Mintic, porque su objetivo es desarrollo de las tecnologías. Y la cultura, seguir desarrollando su espacio propio de disidencia, aunque pobres, pero disidentes. O sea, la cultura nunca ha tenido un gran presupuesto, pero sí ha tenido una gran productividad. Si se mira en términos de inversión, lo decía ayer el rector de los Andes en una entrevista que le hice, Alejandro Gaviria, dijo, cuando yo estaba en Planación Nacional y cuando estuve en el gobierno, yo me daba cuenta que un peso invertido en cultura era más productivo que un peso invertido en cualquier otra cosa. Porque uno les da 1 millón de pesos y hacen una cantidad de cosas. En otra parte 1 millón de pesos no sirve para nada. ¿Ve? Entonces, y es verdad, porque nosotros no somos pobres y lo que no ganamos por plata lo ganamos por ego. O sea, uno hace una exposición y de hecho la exposición ya le quedó el ego en 80,000 y puede que no gane un peso por ese tipo de cosas. Entonces, creo que la política gubernamental cada vez más ha puesto que las tecnologías, y en este gobierno es evidente, que nos puso de súbditos. En el caso de nosotros, la gente de cultura, también tenemos una adoración por la tecnología porque el know-how tecnológico es como un fetiche que a los profesores y creadores les encanta mucho. O sea, por ejemplo, si yo tengo una discusión con alguien, si me pregunta, Omar, ¿y tú eso con qué lo hiciste en Final, en tal aparato? Yo no tengo ni idea. Yo a duras penas puedo entrar a Zoom. Pero es que yo no tengo por qué saber de eso. Tengo un tipo que se llama Gabrielito, que es un genio y trabaja conmigo. Y yo le digo, Gabriel, necesito hacer tal cosa. Yo le hago como un boceto todo mal hecho y él con eso crea otra cosa. Y lo que él cree, le corrijo muy poquito porque también considero que él es autónomo. Yo no quiero que él haga lo mío. No quiero que haga lo mío. Entonces y entonces él va creciendo como artista y yo voy creciendo como artista al lado de él y los dos nos volvemos artistas. Y eso en Narcolombia, es un acto colaborativo de ese tipo de cosas. Entonces, los de la cultura, cuando no tenemos ideas, recurrimos a la tecnología. Esa es la razón. O sea, cuando alguien comienza a hablar de tecnología es que no tiene ideas, no tiene concepto. Y ahí sí fracasamos, porque yo es que usé el último aparato que me costó $1 millón y proyecté en edificios. Sí, súper chévere. Pero esa idea no tiene más progresión que lo que tú le cuentes. La puedes poner en internet y no tiene más de 500 espectadores. Yo pongo esto en Arcolombia, que son unos collages feísimos, y tienen 50,000 vistas, y gente que me manda a decir del puta, qué alegría, me encanta. O sea, generó. ¿Cuál es mejor? No. Creo que lo mío tiene más poder cultural, es lo que yo creo. Creo que tiene más porque tiene idea. No tienen solamente tecnología. Entonces me parece que ese es el problema que tenemos nosotros en esa parte, de que nosotros siempre estamos poniendo la cultura al servicio de algo, pero también está la otra, que la cultura tampoco ha sido capaz de gestionarse espacios propios. Entonces, con esta pandemia lo que pasó es, el Mintix odia la cultura y creó como una especie, es el Ministerio de Cultura con más plata que de Colombia, me lo dijo un tipo del gobierno mío. El Mintic creó como una unidad cultural que tiene más plata que el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene menos plata de Colombia, tiene menos plata que el departamento, la Secretaría de Cultura de Medellín y menos plata que la Secretaría de Cultura de Bogotá. O sea, el presupuesto de la cultura de Colombia es menor que la de Bogotá y la de Medellín. El recorte para el año entrante va a ser en cultura del 80%. Si eran pobres, mejor dicho, ahora sí, esto se acabó. Entonces,
los creadores colombianos se acostumbraron al papá, y es por eso digo que ahí es donde no hay innovación, al papá Estado que te financiaba la sala de teatro todos los años, las convocatorias. Entonces tenemos también unas súbdites de eso. Nunca fuimos capaces de generar campos autónomos. El único campo que lo hace por cool y que lo ha hecho bien es el cine. El cine se creó un campo propio y el cine nunca entrará en crisis porque ellos tienen un ecosistema propio que no dejan tocar, que hay la dirección de cine del Ministerio de Cultura, pero esa importa cero. Ahí está Proimágenes, que es donde va la plata, que es el fondo cinematográfico, que es el que hace las convocatorias, que es el que da la plata para las películas, o sea, creó un campo propio autónomo. La televisión lo tenía porque teníamos el fondo de televisión pública, pero este gobierno se lo quitó y lo mandó para Mintix. Entonces ahora Mintix lo reparte como se le da la gana, ya no tiene concepto de cultura, sino concepto de pago de favores políticos. Entonces ya se complicó la ecuación. Ahorita hay que hacer una convocatoria, grave desde casa, convocatoria para que graben entre casa. No es qué vas a presentar, sino graba desde casa. Y ese no es el problema. O sea, el problema no es grave desde casa, el problema es qué tengo que decir. Entonces, por eso se sigue enfatizando en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si tú haces un análisis de los diseñadores o los artistas, que es otra cosa, una recomendación para los que nos están oyendo, es que tenemos que estar pendientes de crear una cultura de lo que nos interesa. Un diseñador que no consuma diseño y que no tenga como sus 5 ídolos, pues no existe. Es que no hay nadie en Colombia. De pronto es que no ha investigado, mi hijo. Sí hay gente. Y tengo que tener los 5 en literatura y los 5 en arte y los 5. Tengo que tener mis referentes culturales, sino cómo voy a crear alguna cosa. Esta cosa, no se queden con los referentes culturales solamente de los profesores. De cada profesor escoja uno, pero cree sus propios referentes culturales con respecto a eso. Si no tenemos eso, pues obviamente no tenemos cómo crear. Entonces yo creo que sí nos falta autonomía de campo, de crear nuestros campos con mucha más autonomía. Y como digo, si ve la pintura, pues tiene el Salón Nacional de Artistas, pero cada 2 años, y hay poquita plata. El teatro, mucho, tenía el Festival de Teatro, pero no son capaces de construir un campo. Y eso en Colombia ha sido fatal porque tenemos una desconfianza tenaz en el otro. Yo con otra gente creamos una red colombiana de humanidades digitales. Invitamos a todos a participar y somos como 5 tontos que trabajamos todo el tiempo tratando de organizar eso. Le decimos a la gente, participe, haga. No. La gente, si le digo, presenta tu proyecto, Johanna, ahí sí, listo. Para presentar su yo, sí. Para poner el cuerpo, para ayudar a otros, no. Para trabajar en red, no. Entonces, estamos en una semana de las humanidades digitales y ¿sabe qué nos tocó hacer? Escribirle a cada uno, Johanna, ¿tú quisieras presentar tu proyecto? Ah, ahí sí, claro. Ve, es como, ven, te haces famoso y ahí sí, no. ¿Cuánto puedes colaborar a construir una red? Eso no, y a mí me toca reunirme. Esto que hago, este podcast, yo podría decir no hago nada. Y yo me meto en toda parte porque creo que lo más importante es crear campos, es crear cruces, es articular, es crear redes, es confianza. Yo no conozco mucho el laboratorio de ustedes, pero confío que lo están haciendo bien y si yo les sirvo, pues, ¿qué aporte puedo hacer para mover eso? Eso me parece interesante. O sea, como que la idea de colaboración es hoy decimos que todo es colaborativo, pero eso es teórico, en la vida real no funciona así. Yo escuché por el mundo que había una cosa que llamaba humanidades digitales, no tenía ni idea. Me puse y leí, no hice una investigación de doctorado como todo el mundo hace. Leí, me gustó y le dije a la decana, oiga, ¿y qué tal si creamos una maestría de humanidades digitales? Somos la Facultad de Humanidades. Ya me dijo, ¿y qué es? Le dije, no, yo le cuento. Me senté, les hice un proyecto, tal cosa, y en el cabo de 2 años teníamos la maestría de humanidades digitales de la Facultad de Artes. ¿Y qué ha sido? Ha sido maravillosa la experiencia porque ahí llega la gente que no tenía lugar en ninguna parte. El que no se sentía bien en la maestría de arte, el que no se sentía bien en la maestría de comunicación o de periodismo, el que no se sentía bien en la maestría de museos, en la maestría. Todos los que no tienen lugar decían, las humanidades digitales como mi campo. Y es así. Yo le dije, humanidades digitales es donde tu proyecto decide el currículo, donde tu proyecto decide lo que requiere. No es la misma fórmula para nadie. Usted llega con su proyecto y usted con su proyecto puede terminar haciendo
usando nada de aparatos, pero lo digital lo que te da es el modelo de gestión y de creación de ese proyecto, donde tú arrancas con una idea y no sabes qué va a terminar. El resultado final es el llegar al conocimiento o a la creación. Entonces, todo el mundo dice, aquí me siento cómodo, porque aquí estoy yo jugando con mis ideas, ve, y funcionó. Y después, digo, ¿qué hace falta en América Latina? Todo el mundo hace carreras de comunicación, les va súper bien, millonarios, pero eso es un fracaso, porque yo fui profesor de comunicación 20 años y formamos mucha gente, pero hemos fracasado en formar calidad. Y entonces digo, ¿cuál es el futuro? Los nativos digitales andan como perdidos. Creemos una carrera de narrativas digitales. Y entonces la carrera de narrativas digitales trabaja sobre lenguajes, es la exploración de lenguajes. No la exploración de tecnologías, es la exploración de lenguajes, de lenguaje corporal, audiovisual, escritural, sonoro, transmedia. Creamos esa carrera y en 2 años que hemos abierto, vamos en 4º semestre, ya la carrera número 1 de la Facultad de Artes y Humanidades en estudiantes y en prestigio. O sea, se convirtió en la primera carrera en número de estudiantes y en voz a voz de la Facultad de Artes y Humanidades. Derrotamos a artes, a historia del arte, a música, a literatura, a música. Entonces, de alguna forma es eso, esos espacios de articulación, dejar de hablar de una sola cosa para hacer ese tipo de elementos. Ustedes en la Tadeo tuvieron un experimento que no sé si sigue, pero era como un mega laboratorio donde juntaban diseño, comunicación, arte y todas las cosas. El problema que para mí tuvo fue que, como hicieron la Javeriana, lo primero que pensaron fue la tecnología. Entonces, lo primero que piensan es en comprar los aparatos más que pensar el concepto. Y uno de pronto no necesita aparato, necesita un espacio vacío que hay que llenar con el que se meta. De pronto es al revés. No arrancar en la tecnología, sino que arranquemos en las ideas, ¿no? Yo llegué a las Digital Humanities también por accidente, buscando cositas que estudiar, y me topé con un seminario y luego un curso de Digital Humanities de Harvard, online, muy bueno. Y estudié online todo ese contenido y hice todos esos talleres de Harvard. Y la verdad que sí le abre a uno el mundo, precisamente porque uno como diseñador, comunicador, en mi caso que soy historiadora, se topa uno con este nuevo mundo y este universo de las Digital Humanities y dice, ok, sí, efectivamente aquí hay un lugar donde encontramos ese punto entre esa investigación tradicional, esas maneras creativas y unas maneras narrativas distintas. Creo que son lugares muy potentes para los creativos, para los jóvenes, y que le pueden permitir claramente a la nueva generación no tecnofascinarse, pero tampoco alejarse del todo de algo que claramente ya para ellos es muy natural, que es la tecnología. Por eso, lo importante es, Jesús Martín Barbero, que es el maestro nuestro en comunicación, decía que todo comunicador debe tener 3 cosas. Pensar con su propia cabeza, o sea, construir una mirada propia. La universidad mal que bien lo puede lograr algunas veces, porque para eso necesitamos historia del arte. Tú que vienes de historia, si pasas de historia, pasas a diseño y después pasas a humanidades digitales, todo eso es formar la cabeza, es ampliar tu mirada para encontrar tu singularidad de mirada. Esa formación de la cabeza es lo que intentan las humanidades y muchas cosas, y eso depende de cada uno. Si tú, Johanna, eres evangélica y Mili es musulmana y yo soy pentecostal, todo bien, ese no es el problema. El problema es con qué cabeza miras, y eso el 98% de estudiantes de comunicación no miran, no ven, no tienen una cabeza formada para ver. Segundo, además de pensar con cabeza propia, es tener que decir. Ahí sí fracasamos, no tenemos nada que decir, o sea, somos gente privilegiada en el mundo, nuestras experiencias de vida son absolutamente maravillosas. Si usted estudia el Atadeo, hace parte del 20% de gente que estudia en Colombia. Si usted estudia una maestría, hace parte del 3% de gente que estudia una maestría en Colombia. Entonces imagínense, nosotros la pasamos de re bien. ¿Cuál problema? No tenemos nada que decir. Lo máximo que podemos es repetir libros, películas, videojuegos, esa cosa. Pero entonces para tener que decir tenemos que investigar. Y problema nacional que un estudiante investigue. Eso es gravísimo. Eso no se puede. La investigación tiene que hacerla toda por Google. No puede ir a ver el mundo. No puede escuchar al mundo. Entonces es muy jodido porque como no tenemos nada que decir, pues
No tiene por qué la gente interesarse en nosotros, no tenemos nada que decir. Y tercero, que es ganarse la escucha, que ya es hacer bien, narrar bien, diseñar bien. Y casi todos jodemos en la parte 3, pero como nos faltan las 2 primeras, fracasamos, no tenemos una cabeza propia y no tenemos nada que decir, pues puede que diseñemos bien, pero el diseño solo no basta. Así es. Omar, muy interesante la charla, hay miles de temas que me gustaría seguir explorando contigo. Esperamos poder contar, ya tenemos una entrevista contigo, ahora tenemos este podcast, muy seguramente seguiremos tratando de mantenerte en contacto porque claramente cuando el equipo, cuando los estudiantes y yo vimos tu trabajo, dijimos, hay muchísimo que charlar, que aprender, que explorar, que discutir, que reflexionar, que es lo que nos interesa en el observatorio, reflexionar para que la comunidad del diseño en Colombia reflexione con nosotros. ¿Hacia qué? Hacia donde ellos quieran, que terminen pensando lo que quieran, pero que piensen, es lo más importante. Muchísimas gracias de verdad por tu compañía, por tu tiempo, por la energía y por todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Perfecto, bueno, saludos Johanna, Mili, y que el laboratorio sea eso. A mí me parece que hoy la universidad, sobre todo en estas áreas creativas, va para ser una universidad laboratorio. Yo creo que es una cosa que es lo que toca abandonar el aula de clase, abandonar los currículos y comenzar a trabajar en laboratorios intuitivos de creación, investigación, reflexión, porque es la única forma en que podemos interactuar con el mundo, porque la universidad las pasan formando gente para que reproduzca profesores, aprendan a hacer papers, aprendan a hacer cosas académicas. Y los laboratorios enseñan a hacer cómo hacer cosas para la vida. Millerlandi y Mimi, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. No, gracias a ustedes. A los dos aprende mucho. Bueno, a todos los que nos escuchan, como siempre, es súper interesante escuchar todas estas posturas, las preguntas de los estudiantes, que finalmente es lo que mueve nuestra iniciativa, esos docentes, los expertos que nos acompañan y que nos permiten reflexionar. Esperemos que todos aquellos que escuchen nuestro show lo encuentren súper enriquecedor y nos encontramos en una próxima ocasión. Porfa, si les gustó este programa, compártanlo con todos sus conocidos. Adiós a todos y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño y Producto.